Bien, bien, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Gracias, pues aquí ya, por fin conectándome, empecé un poquito tarde, perdón, pero lo bueno es que es maratón, hoy es viernes, toca maratón de química, así que pues vamos a iniciar nuestro tema. Fíjense que revisando los subtemas vistos el miércoles, yo les había planteado aquí en nuestro esquemita que con respecto a las reacciones ácido-base, podríamos encontrar dos grandes grupos, las que son en sí las reacciones de neutralización y hay otras reacciones ácido-base que forman un gas y no les di ejemplo. Hasta donde yo recuerdo no les di ningún ejemplo de reacción ácido-base con formación de gas. Entonces se los voy a incluir. Puede ser en la pizarra. Aunque ya sé que estamos viendo las redox, ¿no? O ¿cómo ven? Lo vamos a mencionar, es algo muy breve, nada más que póngale ahí la notita. No sé por qué no está aquí en mi guión. Estas diapositivas más que nada me sirven como guía para ir revisando pues las diferentes clases de reacciones químicas, ¿no? Entonces debería estar por aquí. Reacciones. Ok, que le puse neutralización. Reacciones ácido-base. Aquí la vamos a poner. A ver. Ah, no, pero tengo que salir de pantalla completa. La voy a escribir aquí. Y ustedes, pues si tienen un espacio, le incluyen en la sección de ácido-base. Si no, ahí donde van en su cuaderno, si es que están tomando nota. Vamos a poner entonces reacción ácido-base con formación de gas, de gas. Y simplemente vamos a poner el ejemplo, no hay mucho que agregar, solamente que ustedes visualicen la clase de sustancias que están participando. Incluso quizás hasta lo llegamos a mencionar, es el del, por ejemplo, la neutralización de la acidez estomacal. El jugo gástrico es HCl, ácido clorhídrico. HCl acuoso más es cloro mayúscula, la C mayúscula, HCl acuoso más carbonato ácido de sodio o hidrógeno carbonato de sodio, NaHCO3 acuoso. Y ¿dónde quedaron esos símbolos? Estoy cambiando de teclados. ¿Dónde quedaría? ¿Dónde está acá? Bueno, ahorita le voy a poner signo igual, porque tengo un teclado reducido y ni cuenta me di dónde quedaron los signos. Esto desprende o forma una sal que es cloruro de sodio, precisamente, acuoso, también agua y CO2, gas. Okay. A ver, insertar. A ver si.
Es que en Word instalé un complemento para Word para escribir fórmulas, pero aquí no aparece. No importa. Es acuoso. Sí. El complemento. A ver, vamos a ver. Además. Ok. Sí, ahí está. Gracias. Déjeme ver si está la que quiero. Ok. Bueno, esta sí la utilizo, pero yo esperaba que la que está en Word, como los Words de Office, debería también estar disponible aquí. No la veo. No. En todo caso debería estar aquí donde dice formato. Aquí en ecuación debería estar. Bueno, se los muestro más adelante. Vamos a deshacer esto. Así, a la antigüita. Ya saben, son subíndices. Acuoso. Estos dos también. Lo sodio también acuoso. El agua. Por eso les comentaba en aquella ocasión en los ejercicios de nomenclatura que los escribieran a mano, porque como a veces insisten en editar el PDF, editarlo para manejar los subíndices y demás, y luego la carga del guión es un relajo y todo se mueve. Entonces, a veces no nos damos cuenta que se nos movió el formato. De hecho, vi que eso sucedió en el examen, ya se los había, creo, platicado. Platiqué esa situación, se movió el formato de una fórmula y la verdad iba a estar difícil llegar a la respuesta correcta, o sea, todos les iba a dar error. Entonces mejor omití ese punto para que no afectara a nadie. Y esto porque se movió el formato. Bien. Esta es les decía, una reacción para neutralizar un ácido. El ácido es el ácido clorhídrico. Lo neutralizas con, fíjense, el carbonato ácido de sodio, también nombrado hidrógeno carbonato de sodio, es una sal ácida. Es una sal ácida. No, esto no es una base. Yo le puse arriba reacción ácido-base, ¿verdad? No, esto no es una base. O sea que tampoco vale la pena que le ponga ácido-base. No, mejor le ponemos neutralización. Es más correcto, más adecuado, porque no es base. El primero sí es ácido, pero el otro no. Entonces, sí, mejor le corregimos. A ver, aquí es reacción de neutralización, perdón. Ya ahorita neutralización, ya revisando la ecuación, comparando con el título, pues no cuadra. Reacción de neutralización con formación de gas. Ok. Estoy neutralizando el jugo gástrico con una sustancia que es una sal ácida, pero no deja de ser sal. Nada más que es de carácter ácido por los hidrógenos que tiene, por el hidrógeno que tiene ahí presente, ¿no? Y eso te permite, a pesar de que es una sal ácida, te permite neutralizar el jugo gástrico, y es una reacción más leve que tu estómago sí soporta, porque la anterior, esta sí está cañona. Las dos sustancias no las puedes tocar ni siquiera con los dedos, las dos. Causan quemaduras muy severas.
El ácido sulfúrico es un poco más rápido en destruirte la piel de las manos, de los ojos. Pues obviamente los ojos son mucho, la piel de los ojos es mucho más delicado, ¿no? La mucosa que protege nuestros ojos es muchísimo más delicada que la piel misma de nuestras manos. Entonces, bueno, sustancia peligrosa, corrosiva. Prohibido tocarla sin equipo de seguridad. Y luego los hidróxidos igual son bases fuertes, muy corrosivas, muy reactivas con los ácidos. Esto no, ni soñar, ¿no? Ni soñar neutralizar el jugo gástrico con esto. Entonces se busca otra sustancia más tranquila. Incluso para neutralizar sus residuos de que ahí van quedando como tal en los laboratorios. Si vamos a neutralizar con un hidróxido, hay que tomar precauciones. Si no, mejor neutralizar con carbonato ácido de sodio, o conocido más frecuentemente como bicarbonato. Pero esa es la yupa que no usemos el término bicarbonato, porque o sea, dos, pues no tiene dos qué. Dos carbonatos, aquí se ve que es un carbonato. Por eso dice la UPAC, no usen ya ese término. Entonces está en desuso decir bicarbonato. Pero en el súper todavía lo encuentras como bicarbonato. Es el polvo para hornear. Ahora entienden por qué se utiliza como polvo para hornear, porque va a haber ahí una reacción y va a formar CO2. Un gas que es el que permite que el pan se vaya esponjando. ¿Algo querían preguntar? Así que según yo es diferente, ¿no? El carbonato de sodio a el polvo para hornear. Sí, hay que checarlo, porque hay uno que se llama cremor tártaro también, y creo que ese es el polvo para hornear. Ahorita lo checamos, tiene razón. Lo que sí es que en la cocina normalmente tenemos bicarbonato de sodio. Y vamos a ver, esto que mencionas sí es muy buena observación. Vamos a ponerle aquí polvo para hornear. Y ahí nos da, ok, es el Royal, ¿no? El que compramos en casa como Royal. Es un gasificante, dice Wikipedia. ¿Para qué? Sí, claro. Sí, porque libera un gas, por eso dice gasificante. Entonces, durante el horneado, pues la masa que tú pusiste ahí, y deja tú la masa, esta sustancia en particular, el polvo para hornear, libera dióxido de carbono. A ver, composición, ahí está en Wikipedia, trae la información. Estoy buscando la composición. Según yo es cremor tártaro. A ver, vamos a ver. Composición. Y de hecho el bicarbonato de sodio también se utiliza mucho en casa. Aquí está. Lo encontré en Madelay Plus. A ver, pues esto es una página de gobierno. A ver, mande usted. Que aquí tengo uno a la mano. Ok, a ver, si me lo comparte por favor ahí con sus compañeros para verlo. Bueno, tengo el polvo para hornear aquí en la mano y ahí vienen los ingredientes. Ok, sí, está bien. ¿Qué dice en los ingredientes? Es primero bicarbonato de sodio, sulfato de calcio, sulfato de aluminio y de sodio, fécula de maíz y fosfato monocálcico. Ok, Berenice, muy bien. ¿Se dan cuenta? Es una mezcla. Y son varias sustancias las que mencionó su compañera. Por lo pronto, y ahí reconozco no reconozco, aunque se escucharon unas 4 sustancias distintas. La primera que mencionó Berenice es el carbonato de sodio. O sea que
también en la cocina, este polvo para hornear no es como sustancia pura. Recuerden que tenemos dos clases de sustancias puras, elementos y compuestos. Yo les acabo de escribir en la diapositiva una ecuación donde participan diferentes compuestos, ¿sí? Entonces, cuando escribí ahí el carbonato ácido de sodio es un compuesto y siempre que analicemos reacciones químicas, en principio te enfocas en la reacción, te enfocas en sustancias puras, ¿sí? Ya después que domines el tema, pasas a analizar las mezclas. Entonces, de las sustancias que mencionó Berenice, no todas son gasificantes, no todas. Quizás de todas las que mencionó, solamente una es gasificante, el carbonato ácido de sodio. Y hay otra que es un conservador, si no me equivoco, creo que fue el que mencionó un compuesto de aluminio. Había uno de aluminio, ¿no, Berenice? ¿Cuál era el que mencionó usted? Sulfato de aluminio. Sulfato de aluminio. Fíjense que ese es para evitar que se haga piedra. Digamos, es en química y en ciencia de los materiales se le llama sustancia desecante, así, desecante. O sea, lo que tengas ahí en contacto con el sulfato de aluminio evita que que atrape humedad. Eso es como una sustancia nada más protectora para evitar que vaya poco a poco atrapando humedad y se formen bolas de material, se formen terrones, lo que decimos nosotros, ¿no? O grumos y bolas de material, como cuando el azúcar o la sal forma grandes terrones, ¿no? Es muy común eso. Se usa el arroz, ¿no? Para la humedad. Sí, algo así por el estilo. Son situaciones que se presentan. Ese es, hasta donde yo recuerdo, una aplicación del sulfato de aluminio. Evitar que se haga piedra el royal, ¿sí? También puede ser que tenga otra aplicación cuando le agregas el agua, porque yo recuerdo que el sulfato de aluminio se utiliza en el tratamiento de aguas, es un floculante. Es un floculante, floculante no, es un aglomerante también, es un aglomerante cuando está en contacto con agua. Entonces, cada sustancia de las que mencionó Berenice tiene su razón de ser, no están nada más de relleno. Ok, y ya por último, le pongo para que se den una idea y vean que cuadra bien todo lo que dijo Berenice. Aquí también, mientras hacíamos los comentarios, checaba yo esta página. Esta es como un enfoque de medicina, ¿no? Información de salud para usted. Sobredosis por polvo de hornear. El polvo de hornear es un producto para cocinar que ayuda a esponjar la mezcla. Ya ven que decía Wikipedia, es un gasificante. Este artículo aborda los efectos de la ingestión de una gran cantidad. O sea, los chiquillos, el montón se puede echar un puño de polvo. ¿Sí? El polvo de hornear no se considera tóxico cuando se utiliza en la cocina y en la repostería. Sin embargo, se pueden presentar complicaciones graves a causa de sobredosis. Aguas con los niños. Artículo informativo, elemento tóxico. El polvo de hornear contiene bicarbonato de sodio. Y un ácido como el bitartrato de potasio. Si no me equivoco, el bitartrato de potasio es el cremor tártaro. ¿Sí? También puede contener maicena o un producto similar para evitar que se formen grumos. ¿Se acuerdan lo que decía hace un momento? Un producto similar para evitar que se formen grumos. Para mí, esa es la función del sulfato de aluminio. ¿Sale? Bueno. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, si a Berenice le gusta hornear
o va a aprender el arte de la cocina, de la repostería, ¿no? De la repostería. En un momento dado, si se terminó el polvo de hornear, ya en una emergencia, si no quiere ir hasta la tiendita, puede usar, en lugar de polvo de hornear, puede usar el bicarbonato de sodio que tenemos en casa. ¿Sí? Chequen y verán en casa siempre quien les guste, su familia, sus hermanas, mamás, abuelitas, que les guste la repostería, sí, la cocina y todo eso, es probable que tengan los dos productos. Claro, quien trabaja la repostería no necesariamente va a saber que es básicamente lo mismo. Desde el punto de vista químico, pues ya quedamos que en ambos casos son mezclas. No usamos sustancias puras en la cocina. Incluso la sal que consumimos químicamente no es sustancia pura tampoco. Tiene una buena cantidad de yodo, si no me equivoco, tiene yodo. Y eso creo que el yodo se le agrega intencionalmente para evitar una enfermedad que es causada por la carencia de yodo en el organismo. Sí, entonces, pero pues ahí los utilizamos, ¿no? Como pues como nuestros reactivos, actualmente son nuestros reactivos, ¿no? Los ingredientes de la cocina son nuestros reactivos. Bien. Y bueno, ahora que ya estamos muy avanzados en el curso, ya les decía el otro día prácticamente nuestra recta final, si para el próximo semestre, y no sé si se los planteé al inicio del semestre, y para el próximo semestre, que ya una vez que aprobaron la materia y toda la cosa, tienen la inquietud por ver en vivo y en directo algún experimento, se pueden acercar a la jefatura del laboratorio y pedir a ver si hay un chancecito que les permitan ver o realizar algún experimento. O sea, el hecho de que ya tengan acreditada la materia no significa que ya no tengan por qué acceder al laboratorio, ¿no? Ustedes pueden ingresar. Incluso fíjense que se está cambiando el enfoque de los laboratorios. Nos dijo la jefa, precisamente, nos citó el jefe de ciencias básicas, yo creo que ya les platiqué esa historia, cuando se dio luz verde, que nos presentáramos ya a trabajar, el jefe dijo, órale pues, vénganse todos los maestros porque quiero hablar con ustedes. Y además de que conocen a la jefa de laboratorio. Y ahí nos dio a conocer que se va a cambiar el enfoque de los laboratorios, de hecho de todos los laboratorios. Y en el caso de ciencias básicas, proponen que se llame Laboratorio Integral de Ciencias, donde ustedes experimenten e integren conocimientos de diferentes disciplinas. O sea, lo ideal es que durante una sesión experimental ustedes manejen conceptos de física, de estadística, desde luego principios de metrología, básicamente exactitud, precisión, incertidumbre, uso de instrumentos de medición, por supuesto la química, y que por eso se va a llamar ahora Laboratorio Integral de Ciencias. Y por lo tanto, pues también la política va a ser que está abierto, es de puertas abiertas a todos los estudiantes del ITQ, así sean gestión empresarial o mecatrónicos, lo que necesiten ahí se les va a atender, ¿sí? Porque actualmente se llama Laboratorio de Química y hay una jefa ahí que pues es química y luego está un auxiliar, una señora que tiene muchos años de experiencia como auxiliar de laboratorio, y luego está una chica que ella es técnica laboratorista, y ya dicen que pues eso, o sea, se va a hacer más amplio. Ah, pues está bien, pero pues de todas maneras, pues ahí están los reactivos, pues ¿qué tiene de malo que se llame laboratorio de química? No, pues yo no le veo nada de malo. Y hay un laboratorio de física.
quedó bien ese laboratorio. Ese sí ya estaba en operación antes de la pandemia, que está muy bien, muy amplio, y poco antes de que nos fuéramos a trabajar en casa, estaba ya estaban muchos dispositivos instalados. Bien, vamos entonces ahora, pues ahí nada más nos falta balancear la ecuación. Vamos a ver si ya está balanceada. Cloros tenemos 1, hidrógenos 2 y 2 hidrógenos, está bien, sodio 1, carbono 1, oxígeno 3. Pues sí, ya está balanceada. Bien. Pues esta es la que me faltaba mencionar. Esta cubriría, este ejemplo, aquí cubriría lo que tenemos acá. ¿Sí? Aquí estamos en ácido base, en esta partecita. Bien. Ahora nos regresamos a redox. De redox, ¿en cuál nos quedamos? Si me hacen favor de verificar, pues creo que hablamos de los de combustión, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Reacción 5 es la del desplazamiento. Creo que yo ya había hecho una descripción general, ¿no? Del proceso. Les decía que viéramos el video. Les dije de qué se trataba, ¿no? Es básicamente un metal en contacto con ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos un experimento muy similar en una de las prácticas que tenemos por ahí agendadas. Hacemos esta reacción y se les pide que escriban la ecuación, algo parecido a lo que está aquí. Ponemos un reactivo, este es el metal, la granalla de zinc. Recuerden que en este tipo de reacciones donde las fases son diferentes, por ejemplo, sólido, líquido, pues nos conviene que la fase sólida tenga el menor tamaño en cuanto a tamaño de partícula, o en otras palabras, la mayor superficie posible. ¿Y sabes cómo puedes obtener mayor superficie? Pulverizando el material. Ejemplo, si tienes por ejemplo, imaginen un cubito, o sea, un cristal de cloruro de sodio. Imaginemos que ese cubito es de 1 centímetro cúbico. Es un cubo, entonces de arista tiene 1 por 1 por 1. ¿Vale? Pues está grandecito, ¿no? Lo ves perfectamente y ves el cristalote en las manos. Tú puedes calcular la superficie, pues es simplemente 1 por 1 te da 1 centímetro cuadrado por cara. Son 6 caras. Entonces 6 por 1, 6 centímetros cuadrados de superficie de ese cubito de 1 centímetro, ¿no? 6 centímetros. Si lo haces polvo y lograras medir la superficie de cada condenado granito de sal que sacamos, les puedo asegurar que la superficie ya no van a ser 6 centímetros cúbicos. Se dispara exponencialmente, pero una barbaridad. No se va a 7, 8 centímetros cuadrados, no, es una salvajada. Ahorita no hacemos el cálculo porque ya nos saldríamos mucho del tema, pero es real. Tú puedes hacer el cálculo y decir, a ver, yo voy a imaginar que lo voy a machacar, este cristal lo voy a hacer pedazos hasta que tenga una arista en lugar de 1 centímetro, que tenga una arista de 1 centésima de milímetro o 1 micrómetro, y con eso puedes hacer el cálculo otra vez. Supón tú que sea de 1 micrómetro, entonces sería 1 micrómetro por lado, y haces exactamente la misma operación, y podrán ver, pásenlo a centímetros, ¿no? Y podrán ver que la superficie se incrementa considerablemente. A eso quería yo hacer referencia aquí, que te va a convenir tomar tamaño de partícula muy pequeño para que el área de contacto sea mayor. Bueno, la ecuación como queda, ya lo hemos comentado. El zinc metálico, ese sí, como es reactivo de laboratorio,
sustancia pura, pues sí le voy a poner zinc. HCl acuoso no es puro. Acuérdense que HCl acuoso no es sustancia pura. Es una disolución. Bien. La reacción, yo les decía que aquí la teoría nos dice que el zinc puede desplazar al hidrógeno. Ok, y así literal lo desplaza de la solución, lo saca y sale pues como gas. Y así lo representamos. Ya solamente completas la ecuación indicando que también se formó una sal, que pues la sal es soluble, así que tampoco vas a ver la sal, solamente deduces a partir de la teoría que se forma una sal, que en este caso es cloruro de zinc. Y les decía, la prueba de que se está liberando un gas, pues es la formación de burbujas. Lástima que el video está así muy borroso, hasta valdría la pena hacer un video nuevo, no es hacer un video muy viejo, porque aún así, con el acercamiento que hacen, se ve que las burbujas se desprenden de la superficie de las partículas de las granalla de zinc. Mire. Ahí va el acercamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, les decía, les comenté el miércoles, ¿no? Que faltaba revisar con más detalle la metodología para saber, desde un punto de vista teórico, si el metal va o no a desplazar al hidrógeno, porque no siempre lo desplaza. Para esto vamos a utilizar una tabla empírica que se llama serie de actividad de los metales. Bueno, esta reacción se llama sustitución simple, ¿no? Tomando en cuenta las flechas. El zinc sustituye al hidrógeno. Por eso también le llaman desplazamiento simple. Desplazó al hidrógeno. Bueno, la tabla a la que me refiero es la siguiente. Ahí está, reacción de desplazamiento. Es esta la tabla. Se puede buscar en internet así, serie de actividad de los metales. Les comento cuáles son las características más relevantes de esta tablita. Pues obviamente te va a mostrar un conjunto de metales, los metales más conocidos. Pero fíjense que estos metales están ordenados con base en su reactividad. O bien también esa reactividad es sinónimo de facilidad relativa de oxidación. Están por orden, pues si lo vamos a leer como leemos de arriba hacia abajo, pues está en orden decreciente. En orden decreciente, es decir, va de los más reactivos hacia los menos reactivos. Siempre hay que ver en qué orden está, debe haber alguna notita. Aquí la notita es la flechota, ¿no? Esta flechota que dice facilidad relativa de oxidación. Entonces, si te vas a los extremos y alguien te pregunta, ¿cuál es más fácil de oxidarse, oro o litio? Pues el litio. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta la posición del litio en la serie de actividad de los metales, podremos deducir que el litio es mucho más reactivo que oro, que se oxida más fácilmente. ¿Y qué significa que se oxida? Que se ioniza con gran facilidad, perdiendo un electrón. Y los del grupo alcalinotérreos también. Calcio, magnesio también son reactivos. Claro que si comparas entre alcalinos y alcalinotérreos, pues resultó que es más reactivo el litio que el calcio. Pero ahí van, se están disputando los primeros lugares, ¿no? Lo que pasa es que disminuyó un poquito la reactividad del calcio con respecto al litio, porque ya saben ustedes, piensen en la tabla periódica, piensen en aquella flechita de las tendencias generales en la reactividad de los metales y pues va disminuyendo poco a poco hacia la derecha. O si quieren verlo en términos de cuál es la tendencia de la reactividad de derecha a izquierda, pues aumenta, ¿no? Pues depende cómo lo quieras explicar o enfocarlo, ¿no?
admite varios enfoques, pero sí tienes que precisar cuál es tu enfoque. Bueno, entonces estamos de acuerdo, todos están ordenados, digamos, en orden decreciente de facilidad de oxidación. Vuelvo a repetir, la oxidación es capacidad para perder electrones, y ahí está, te da la media reacción, te la da completa. Metal litio reacciona para formar, o bueno, se ioniza para formar litio 1 más el electrón que perdió o que transfirió, ¿no? Calcio, en cambio, pues se ioniza calcio más 2, transfiriendo 2 electrones y así. Y luego más abajito vas a encontrar una ecuación para el hidrógeno. ¿Por qué está aquí el hidrógeno? Si el hidrógeno es un no metal, no hay de qué alarmarse, es que el hidrógeno es una referencia para los científicos. En realidad esta tabla proviene de otra que se llama serie de potencial de reducción, así se llama la tabla, serie de potencial de reducción de los elementos, y ahí también se toma como referencia el hidrógeno y abarca todos los elementos, ahí sí, no solamente metales, sino que abarca todos los de la tabla periódica. Al terminar la unidad vamos a trabajar mucho con esa serie de potencial de reducción de los elementos. Sí la vamos a trabajar. Ahorita con esta tablita es suficiente. Bueno, ¿qué más tenemos? Al lado derecho podemos ver unas llavecitas, como que te forma bloques aquí, ¿no? Entonces, la interpretación, siempre hay que leer esa información que está indicando la llave, está abarcando de litio a sodio. Bueno, ¿qué onda con esos? Pues aquí está la observación. Fíjense, dice, reaccionan con agua fría, vapor de agua o ácidos, liberando hidrógeno. Entonces, esto es de gran ayuda porque te permite predecir qué productos vas a obtener. O sea, si aquí tu bronca es litio y está en contacto con agua o con ácido, te vas a la tabla, busco litio, veo que dice aquí en la llavecita y dice que ese litio es tan canijo que es capaz hasta de reaccionar con agua fría. Por supuesto, con vapor de agua. ¿Qué formas de materia tiene más energía, el agua fría o el vapor de agua? Pues el vapor de agua tiene una cantidad de energía endemoniada, entonces, pues aún así, con el agua friecita, el litio le vale gorro y reacciona. Sí, es muy reactivo, así que le pongas agua fría, agua caliente o muy caliente o ácido, va a reaccionar. Y al reaccionar, libera hidrógeno. A ver, o sea que yo puedo ponerle aquí litio más H2O, flecha reacción, y según la tablita, pues entonces le voy a poner aquí hidrógeno más, pues una sal, litio, que un óxido sería la formación de un óxido de litio. Ahorita vemos, creo que viene acá, a ver, no te da. Bueno, esa es la aplicación de esta sección. Ahora vemos el siguiente bloque. Señala de magnesio a hierro. Vean, aquí ya entraron los de transición, ya están aquí jugando también. Dice que este bloque reacciona con vapor de agua o ácidos, liberando hidrógeno gas. Y ya desapareció agua fría. O sea que en un momento dado, si a ti te preocupa que el aluminio se corroa porque estás manejando agua en un refrigerador y utilizas el aluminio como molde de paletas, y pues es que el aluminio a lo mejor se corroe, pues es que pues yo aprendí que pues sí tiene cierta tendencia a oxidarse el aluminio. Sí, pero aquí se sabe por datos experimentales que el aluminio no se corroe en agua fría, no aparece aquí agua fría. En cambio, si tú lo estás usando en una caldera, cosas por el estilo, donde manejes vapor de agua, o peor aún, tu dispositivo de aluminio está en contacto con ácidos, aguas, porque vas a tener esta reacción, libera hidrógeno. La bronca con el hidrógeno es que es explosivo. Este canijo es explosivo. En el laboratorio, nosotros les pedimos que acerquen un cerillito aquí. Es más, le decimos, apaga el cerillito, déjale que se vea una brasa del cerillo,
y acércalo y alcanzas a escuchar una pequeña explosión, un pop, nada más de lo que se oye, porque es poquito el hidrógeno que estamos liberando, no queremos tampoco que corran peligro, pero se oye la explosión, no más un pop, ya. Y si hacen mucho ruido, están hablando todos a gritos y todo, pues no van a oír nada. Si tuviéramos 4 o 5 litros de hidrógeno, la verdad yo creo que hasta el salón va a cimbrarse, el laboratorio. Como el video que les puse una vez, donde hacen estallar hidrógeno y se ve que hasta el chavo que está grabando casi se le cae el teléfono de la explosión. Entonces, así es como se maneja esta tablita. Y vamos bajando. Recuerden que a medida que vamos descendiendo en esta serie de actividades, nos estamos topando con metales cada vez menos reactivos. A ver, aquí el tercer bloque es para cadmio, níquel, estaño y plomo. Ya no incluye agua. Dice que nada más reacciona con los ácidos, otra vez liberando hidrógeno. Pero ya es el cadmio, el níquel. O sea que, a ver, si las llaves de mi casa pues, están niqueladas, se irán a reaccionar con el sudor, con el agua de la lluvia. No, realmente el agua de la lluvia, el sudor, o se me cae en la cubeta de agua del trapeador, pues no le va a hacer nada. Por eso la chapa de níquel que trae nuestras llaves aguanta muchos años. Si se le va cayendo esa chapa plateadita, que es níquel, si se le va tallando es por desgaste. Por desgaste, parte por estarlo usando en la cerradura, ¿no? De la casa, pues ahí está uno duro y dale, y se va tallando hasta que se acaba el níquel. Pero, pues no, el agua no le hace nada, se me puede caer las llaves, ustedes saben, se nos cae en la cubeta y no pasa nada. Igual, pues, puedes considerar eso para otros metales, como el cadmio. Lo que pasa es que sí, no les recomiendo para nada que jueguen con el cadmio o con el plomo. El níquel y el estaño son inofensivos, no son peligrosos a la salud. Ya no se les ha pasado, pero anda uno ahí de ocioso y anda uno hasta chupando las llaves, por Dios. Ahí te puedes enfermar por agarrar un agente patógeno, ¿no? Una bacteria que está ahí embarrada en la llave, pues te la echas a la boca. Pero de afuera no hay bronca. Pero nunca se lleven a la boca cosas que contengan cadmio o plomo, porque ahí sí está cañón. Yo creo ya saben la historia del plomo, ¿no? Se han quitado crayolas, juguetes, utensilios para bebés que detectaron trazas de plomo. Está prohibidísimo. Hay pinturas que tienen plomo, sobre todo pinturas para uso industrial. Se supone que para uso doméstico ya casi no hay pinturas que contengan plomo porque están prohibidas. De todas maneras, también mucho respeto con las pinturas, si van a lijar y lo que sea, y van a esmerilar y meterle herramienta eléctrica, pónganse doble mascarilla y no se hagan los valientes, no se envuelvan en una franela, no, hay que ponerse una mascarilla de acuerdo al tamaño de partícula, porque si, sobre todo cuando se vayan a la industria, por ejemplo, la primera chamba de mi hijo, él se egresó hace como 2 años, no sé, la misma momento en el que ustedes estaban, yo creo, terminando prepa. Él pues fue de la primera generación que se graduó en línea, ¿no? Entonces, pues ya, se graduó en línea y todo ese rollo. Y ya, bueno, a los cuantos meses consiguió chamba. Y su primera chamba era andar de aprendiz ahí con mantenimiento industrial. Y están trabajando con pinturas. Entonces, bueno, pues ahí yo le decía, pues ahí la obligación del patrón es que les dé equipo de seguridad y póngase la mascarilla y no se la quite. No, y aparte de lo de la mascarilla, no se quería quitar ni el cubrebocas, ¿no? Y luego que está más blanco que yo, le decía que parecían se le pintaba la cara bicolor, ¿no? Como
como los bañistas en la playa, la marca del bikini, así este chamaco traía la marca del cubrebocas porque están todavía en el solazo endemoniado, en esta época más o menos. Pero sí hay que tener mucho cuidado con los polvos de pintura, porque sobre todo son pinturas viejas que no sabe uno qué demonios tienen. Pues ahí están, son metales tóxicos. El estaño no hay problema. El estaño se utiliza para utensilios metálicos, sobre todo utensilios de acero que se utilizan en la cocina. En la cocina hay varios utensilios que tienen estaño como recubrimiento. Por ejemplo, los ralladores de queso, o son inoxidables, son muy caros los de acero inoxidable, o pueden ser de lámina estañada. ¿Que no el estaño es lo que usamos para soldar? Sí. ¿Y no se puede derretir ahí en la cocina si es el recubrimiento? Sí, se puede fundir. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que así como recubrimiento en el utensilio, sería el utensilio que no es para exponerlo al fuego directo. Por ejemplo, las pinzas para el pan. Las pinzas para agarrar el pan son de acero, ustedes lo saben, es acero troquelado. Entonces, o tienen zinc o tienen estaño. Yo me inclino más al estaño. Los botes lecheros que usaban antes nuestros abuelitos, porque ya creo que de eso ya casi no hay, los botes lecheros metálicos son de acero con chapa de estaño. Para que se dé usted una idea, ¿no? O sea, no es tóxico. El alimento puede estar en contacto con estaño. Otro ejemplo, la hojalata, también antes de los barnices y lacas y todo eso para proteger contra la corrosión en el contacto con los alimentos, la famosa hojalata estaba estañada. Si no me equivoco, la hojalata donde viene la sardina está estañada. No es tóxico. Entonces, ahí se da una idea de cuál es el aspecto del estaño. Sí, pues es un metal plateado, ligeramente amarillento, es el aspecto del estaño, pero no es tóxico. Ahora, lo que usted dice, ¿qué pasa si alguien lo funde? Bueno, sí, no hay que respirar los vapores. Los que sí son tóxicos, ¿sabe cuáles son? Los vapores de zinc. Ese también está bien cañón. No sé, yo creo que más de alguno de ustedes puede tener familiares, o su papá o sus hermanos saben soldar. Yo provengo también de familia de soldadores por parte de mi papá. Mi papá es experto en soldadura de equipo industrial, de esos fierros pesados. Él trabajaba en una empresa donde se construían las torres de destilación de Pemex. Ya se imaginan los chorizotes endemoniados de quién sabe cuántos metros de altura y todo. Bueno, eso trabajó toda su vida en esa cuestión. Y bueno, pues uno de los riesgos de los soldadores que ellos deben evitar es respirar los vapores de zinc cuando están soldando. Pues, ¿de dónde sale? En la famosa lámina galvanizada. La lámina galvanizada, un buen soldador, un soldador bien capacitado, no debe soldar lámina galvanizada. Le tiene que quitar todo el zinc primero y luego ya agarrarse a soldar. Porque si empieza a soldar así, pues el zinc tiene punto de fusión muy bajo y con la temperatura que causa el arco eléctrico, pues se vaporiza, lo respira y se considera venenoso ese polvo de zinc. Son detalles que cuidar. El cadmio es súper tóxico, ese sí, toca los alimentos y te envenenas. Y bueno, pues ahí va saliendo. Entonces, así es como se manejan. Finalmente, ya para pasar al siguiente subtema, los que están por debajo del hidrógeno, esta es nuestra referencia, el hidrógeno. Los que están por debajo del hidrógeno son los que les llamamos en ocasiones metales no reactivos, pero a veces hablamos de como metales más, pues sí, menos reactivos o pasivos, no me acuerdo del término que se usa,
pero son menos reactivos, así en general son mucho menos reactivos. Y vean qué es el comportamiento general de cobre, mercurio, plata y oro. Ahí se encimó con la bibliografía. Es plata. Recuerden, no estamos ahorita hablando de que este es el orden de toxicidad, porque pues a lo mejor ya vieron ahí el mercurio, decir, oh, pues también el mercurio es tóxico. Sí, sí es tóxico. Ahorita cerramos el paréntesis de la toxicidad de los metales y solamente hablamos de reactividad, ¿sale? Porque si no, también los puedo confundir. Yo no tengo inconveniente, pero a ustedes sí los puedo confundir bastante. Y quiere decir que de los últimos cuatro, esos cuatro dice que no reaccionan con los ácidos y por lo tanto, si no reaccionan con los ácidos, pues no desprenden hidrógeno gaseoso. Eso ya es una ventaja. Y pues ahí está el oro. Quiere decir que estos son de los metales menos reactivos. Y yo creo que en parte ahí está el valor del metal oro. Parte de la escasez y el valor económico que tiene y todo, pues es poco reactivo. No quiere decir que sea inerte. Por eso no quise usar la palabra inerte, porque inerte lo tenemos bien, bien ubicado, que son los gases nobles. Y, o sea, esos son los únicos que parece que están muertos, que no reaccionan con nada. No, el oro no está muerto, es especialito, nada más, es especialito, no es fácil que lo combines, pero sí lo vas a encontrar combinado. Tan solo, recuerden, el oro que se encuentra en la naturaleza está combinado. Yo sé que sí es posible y combinado químicamente, está formando enlaces. Entonces, como ustedes bien saben, para romper los enlaces pues, se necesita energía y una serie de procesos que ya hemos comentado aquí. Todo el rollo ese de extracción de cobre también aplica para oro, para plata, mercurio, cobre, plomo, para todos esos metales aplica algo similar. Hay que tomar la piedrota, triturarla una y otra vez hasta que se haga polvo y luego siguen más métodos físico-químicos y sigues con el tratamiento hasta que ya llega un momento en que dices, bueno, ahora sí, ya le quité toda la ganga, ahora sí viene lo bueno, el tratamiento químico y le avientan los reactivos necesarios, los más adecuados y rompen los enlaces para sacar el metal. Entonces ya se imaginarán, si lo tenemos aquí como metales poco reactivos, pues el proceso de recuperación debe ser costoso. Sí, debe ser costoso. Esa es una de las razones que si está combinado en serio. Bueno, bueno, ya son las 4. Ya lo que sigue ahora es aplicar la famosa tabla. Ese es lo que vamos a ver enseguida. Aquí están, miren, ejemplos de reacción de sustitución simple. Así que prefiero que estén descansaditos. Y si no han comido, váyanse a pepenar algo por ahí, por favor. Y en 10 minutos retomamos el tema ya con los ejemplos. ¿Les parece bien? Perfecto. De nada. Adelante, jóvenes. Nos escuchamos en un rato más.
Muy bien, jóvenes, ya estamos de regreso. A ver, vamos a mostrar mediante algunos ejemplos cómo se maneja esta tabla. Vamos a poner atención en el siguiente enunciado. Bueno, de hecho, se pretende que sea la descripción de un experimento, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver. Vamos a imaginar que estamos realizando el siguiente experimento en nuestro laboratorio y que yo les pido que consigan unas tiritas de rebaba, viruta, de cobre para nuestro experimento. Y les pido que armen así su dispositivo, alambres y recortes de lámina de aluminio, de cobre, sujetas en el corcho, ¿no? Las vamos a sumergir en una disolución de nitrato de plata. Esto que se ve aquí, que con apariencia de un líquido transparente que pareciera agua, no es agua, es nitrato de plata a cierta concentración. Ahorita no tiene caso enfocarnos en la concentración, pero eso es lo que contiene. Y las tiras de pedazos de cobre, ¿no? Bien. Vamos a dejarlo ahí varias horas, nos vamos a comer, regresamos para ver si ya ocurrió algún cambio y nos damos cuenta que sí, que se ha formado un sólido medio raro, no muy agradable a la vista, más o menos de este aspecto. Eso observamos que se forma en la superficie del alambre de cobre. Sí, ahí está adherido, completamente cubierto, la parte del cobre que quedó sumergido está totalmente cubierto por esa materia sólida. Y además, la solución, que en un principio solamente era nitrato de plata y agua, ahora cambió de color. Tiene un color azul intenso. De hecho, la intensidad de la solución va aumentando con el tiempo. Da la impresión que se va haciendo como más cargada, ¿no? La solución. Bueno, esos son los cambios visibles. ¿Ocurrió una reacción química? Pues sí, definitivamente, eso no hay duda, porque se formó una nueva sustancia y se presenta un cambio en la coloración de la solución. Sí hay reacción, ¿no? Bien. Entonces nos dice el profesor, perfecto, ya observó todo el mundo el resultado de esta reacción, pues ahora necesito que escriban una ecuación balanceada y me la escriben ahí en el reporte. Antes de que se vayan, me pasan el reporte por equipo y yo les califico. Entonces, ese es nuestro reto. Escribir una ecuación que represente esta reacción. Pues, dos cosas necesitamos, ¿no? Primero, pues tener una idea clara de cuáles son las sustancias que participaron. Ahí mismo dice el problema, que es cobre en contacto con nitrato de plata acuoso. Bueno, pues vamos escribiendo nuestra reacción. Ya se junta el equipo y comenzamos a trabajar. Otra cosa, aquí este estudiante no se quiere ir sin saber qué diablos fue lo que se formó. ¿Sí? Esa es la pregunta y es, bueno, ¿y esto qué es, profe? Porque es lo primerito, ¿no? Surge la duda y corren atrás del profe. Profe, ¿pero esto qué es? Antes de que lo lave, dígame qué se formó. Bueno, pues ya el estudiante puede deducir qué sustancias se formó si aplicamos un poquito de teoría química. ¿De acuerdo? Pero no siempre te tiene que decir todo el profesor. Ustedes, si tienen ya los conocimientos previos, sí pueden deducir, incluso se pueden anticipar. Antes de hacer todo esto, se puede analizar lo que se piensa hacer en el salón, que es lo que yo acostumbro en las clases presenciales. Pues se plantea el problema ahí en el pizarrón y le dedicamos 1 hora o 2 horas durante la clase a analizar el próximo experimento, a plantear ecuaciones y todo, hacer la lista de lo que necesitas. Y en la siguiente sesión ya llegan derechito al laboratorio, su material de laboratorio ya está en la mesa, pero ya saben lo que van a hacer y a darle.
porque disponemos de poco tiempo. Bien. Entonces, vamos a... ¿Cuál es nuestro material de referencia? La serie de actividad de los metales. Bien, por lo pronto también pues necesitamos plantear una ecuación, ¿no? Déjenme ver si está aquí enseguida. Sí. Se llevan yo les pido con anticipación que lleven su serie de actividad de los metales en digital o en físico y les pido que escriban la ecuación. Entonces, bueno, quedamos que es cobre sólido, ¿sí? Más nitrato de plata acuoso. Ya vimos que sí reaccionó, así que aquí ni siquiera cabe ya, diga si va a reaccionar o no, pues sí reaccionó, ya ese es un hecho, se formó algo ahí. Entonces aquí la cuestión es, ¿cómo le hago para determinar cuáles son los productos? La única alternativa, digamos, nuestra estrategia será ver la naturaleza de los reactivos. Ahora tenemos un metal en contacto con una oxisal. La oxisal está disuelta en agua. O sea, esto difiere un poco del ejemplo que presenté hace un rato, porque el otro era un metal en contacto con un ácido, y aquí es el metal en contacto con una sal. Vamos a ver qué decía nuestra tablita de serie de actividad antes de esto. Vamos a ver. Miren, aquí está. Esta es la utilidad de la tabla, que ya no se los comenté, me fui por otro lado. Para predecir si un metal desplazará a un ion metálico en una reacción química, o bien para predecir si un metal desplazará a los iones hidrógeno de los ácidos, debemos consultar la serie, ¿sí? O sea, para eso nos sirve la tabla. Dos escenarios. Para predecir si el metal desplazará a otro ion metálico, pero es un ion. O bien para predecir si el metal desplazará a iones hidrógeno. Entonces, aquí están los dos escenarios. El escenario o la hipótesis del desplazamiento de iones hidrógeno está aquí. En esta. Está. El zinc desplazará al hidrógeno. ¿Sí? Esta es esa. O sea, yo necesito estar seguro que el zinc va a desplazar al hidrógeno. Lo vamos a ver en la tabla. ¿Cómo? Fíjense. Me brinco esto. No, pues no me lo brinqué. Buscamos al zinc. No. Aquí está el zinc. ¿Sí? Luego, como vieron ustedes, el otro reactivo es el ácido clorhídrico. Entonces, ya ubiqué al zinc, esta es su posición. Ahora busco la reacción del hidrógeno. Está aquí abajo. Bueno, ahí va la generalización. Todos aquellos metales que están por arriba de la ecuación del hidrógeno, de la oxidación del hidrógeno, todos ellos desplazan al hidrógeno de una disolución, desplazan al hidrógeno desde el agua o desde un ácido, ¿sí? Todos los que están por arriba. Los que están por debajo de la oxidación del hidrógeno, no. O sea, cobre, mercurio, plata y oro no desplazan al hidrógeno desde el agua o desde un ácido. En cambio, los que están arriba, sí. Y luego de todos los que están arriba, ¿quién es el que los desplaza con mayor facilidad? El litio. El potasio, también el potasio, pero es más picudo el litio. ¿Y qué va con el plomo? Ah, bueno, sí lo desplaza, pero le lleva tiempo. Y de hecho, nada más, si vemos aquí, no va a desplazar al hidrógeno del agua, nada más va a desplazar al hidrógeno de algunos ácidos. ¿Sí? Entonces, yo acá concluyo que el zinc va a desplazar al hidrógeno, liberándolo como gas. ¿Sí? Así es como lo manejamos. Vamos a suponer que ahora quitan el zinc y alguien de ustedes se lleva, porque como ya les habíamos platicado de la reacción, toma de su casa ¿qué les gusta? Algo de joyería que sea de plata.
y trata de aplicar lo que aprendió en química. Y entonces me dice mi alumno, oiga, profe, tomé prestado esta cucharita de plata de mi casa. ¿Cree que lo disuelva o lo ataque el ácido? Pues primero plantea tu ecuación, entonces ponen plata más ácido clorhídrico. Vamos a usar el mismo reactivo. La pregunta es, ¿la plata va a desplazar al hidrógeno? Esa es la gran pregunta. ¿Sí? El hidrógeno se ha desplazado por la plata, me voy a mi serie de actividad. Busco al hidrógeno, aquí está el hidrógeno. La plata está más abajo, aquí está plata. Entonces todos los que están por debajo de la ecuación del hidrógeno no desplazan al hidrógeno. Y por lo tanto aquí la respuesta es no hay reacción. ¿Se dan cuenta? Así se maneja. O sea, no tienen que gastar en reactivos, no tienen que ir a robarse la joyería de plata de casa, solamente apliquen, y es lo más recomendable, apliquen conceptos de química para predecir. Esa es la intención. ¿Sí? No conviene andar haciendo mezclas para ver qué pasa. No es correcto. Le vamos a poner NR. ¿La plata desplaza al hidrógeno? No. Ok. No hay reacción. ¿Vale? La otra pregunta fue esta. ¿El zinc desplazará al hidrógeno del HCl? Esa fue la pregunta. Te vas a la tabla, buscas el zinc. El zinc está por arriba del hidrógeno. Sí lo desplaza. Entonces sí hay reacción y estos son los productos. Entonces vamos al otro que estamos estudiando, porque este es uno, desplazamiento de hidrógeno. Pero ¿qué onda con el otro problema planteado? Porque acá es un oxisal, nitrato de plata. ¿Okay? Esa es la misma pregunta. Dice la tablita, el texto que le puse a la tablita. Aquí se trata de indagar si el cobre puede desplazar a los iones plata. Tengan en cuenta que este oxisal es un compuesto iónico, está disociado. La plata y el nitrato en realidad se encuentran sueltos. Andan muy campantes porque están completamente disociados. O sea, tienes iones plata y tienes iones nitrato. ¿Sí? Ahí parece NOB. ¿Qué pasó? No sé qué escribí. Siempre que diga que están completamente disociados, imagínenlos así, por favor. O sea, en tu vaso de precipitados los tienes totalmente liberados. Partículas, cationes, muchos cationes de plata. Es que era el 3, me había comido el 3 lo que borré. ¿Sí? Muchísimos, se pueden calcular. Si ustedes me dicen cuántos gramos de nitrato de plata pesaron, me canso que lo podemos calcular. Podemos saber cuántos iones tengo ahí, con bastante exactitud, si fueron cuidadosos al pesar. Si nomás le aventaron un puñito, no, pues ya camino, no puedo yo ayudarles a calcular exactamente cuántos iones plata tenemos. No, ya no se puede, si no hubo precisión en la pesada. ¿No? Bueno, nada más quiero corregir ahí. Iones nitrato. Acuoso. Sí, hay muchos cationes. Son los átomos de plata, ¿no? Y los negativos, los aniones. Eso es lo que tenemos. Así está. Entonces llega el cobre. Aquí se sumerge un alambre de cobre y va a ocurrir lo que ya sabemos por la fotografía, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿el cobre
puede desplazar, fíjense, a los iones plata. Esa es la pregunta. Así. Cobre desplazará a iones plata. Bueno, pues nos vamos a la tabla empírica. Fíjense. Busquen cobre. ¿Dónde está cobre? Aquí está cobre. Este es el que queremos saber si desplaza la plata. Y la plata está más abajo. Fíjense que aquí ahora nuestra referencia no es la ecuación del hidrógeno. Esto pasa a segundo término. Ahora estamos hablando de dos metales. O sea, el cobre sólido. La pregunta es si desplaza a los iones plata. Esa es la gran pregunta. Bueno, pues puede ser sí o no. Nada de que quién sabe o no sé. No, pues o sí o no. Pues simplemente te fijas en la posición de uno con respecto al otro. Si el metal está muy por arriba de la posición del ion metal, del ion plata, si lo desplaza, así como están. Cobre es más fácil que se oxide que la plata. Entonces sí lo va a desplazar. Si hubiera sido al contrario, yo tengo aquí en la solución iones cobre y pongo la cucharita de plata, que es esta, la cucharita de plata, ¿no? Así. Entonces aquí cambia el planteamiento, ¿no? Es la plata sólida ¿desplazará al cobre? Esta es la pregunta. ¿Lo va a desplazar? Es el caso contrario. Ahora la plata, bueno, eso no han cambiado de posición, pero vean que es mucho menos reactivo que el cobre. Entonces no, aquí no. Y aquí sí. Oye, ¿que no es lo mismo? No, es que yo estoy aquí indicando metal, número de oxidación 0. Y acá es iones plata. Y por otro lado aquí es plata, número de oxidación 0 y más 1. Lo que pasa es que no siempre procuro hablar de este lado de la moneda para que no se me hagan bolas. Veamos simplemente el primer enfoque, total, así está planteado aquí, ¿no? Esta fue la situación problema. Y que ya observamos que si hay reacción, ahí está la fotografía. Alguien tomó la foto y se la trajo para revisarla en clase. Si hay reacción. Lo que pasa es que ahorita ya estamos analizando la ecuación para poder decidir qué es eso que se formó que le causa tanta curiosidad al estudiante. ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno, pues a ver, continuamos. Déjeme salir un momento de aquí para que se limpie esto porque ya está muy feo. Va de nuevo. Sale. Entonces vamos escribiendo nuestra ecuación. Hay que completarla porque ya vimos que sí reaccionó. Entonces ponemos alambre de cobre, cobre sólido, más nitrato de plata acuoso. Según la teoría química y la serie de actividad de los metales, el cobre es más reactivo que la plata, por lo tanto sí lo va a desplazar. Y voy a poner, fíjense, al desplazarlo, literal, casi lo está sacando de la solución. Casi lo arroja de la solución. Entonces, es como extraer los iones plata de la disolución y lo vamos a poner así. Plata libre, así, libre, ya no es plata iónica. Acá es plata iónica. Antes del cambio, es plata iónica. Después del cambio, ahora es plata metálica. Bien, eso es desplazamiento simple. ¿Qué onda con el ion nitrato? Bueno, pues el ion nitrato nada más está de mirón. Recuerden que todas las sales de nitratos son solubles en agua. Todas, la regla dice todos los nitratos son solubles, así que tú simplemente pones ahí nitrato de cobre acuoso. O sea, nunca se formó realmente los cristalitos, pero sí le dan color a la solución. Sí.
Uh-huh. Como los nitratos son solubles, pues por eso le puse acuoso. Y entonces, pero fíjense, ahí le puse plata sólida. Dije yo plata metálica. Y por eso le puse ahí sólido. Bueno. Ese coeficiente 2 es para balancear la ecuación. También se había desbalanceado la plata. Ya quedó balanceada. Y entonces, en conclusión, ante la pregunta planteada por los estudiantes, ¿qué es eso que se formó ahí? Que tenemos aquí, ¿qué es? Pues, ¿qué creen? Es la plata. Pero eso está horrible. Yo conozco joyería de plata, pero no se parece en nada. La plata es pues, metálica, brillante, un aspecto, pues sí, de metal blanco brillante, ¿no? ¿Qué pues puedo decir? Todo el mundo lo conocemos. Y eso no tiene nada de brillante, parece lama, parece ¿qué? Engrudo, moho, lo que está feo, ¿no? Siendo honesto, está feo eso. Sí, es plata. Lo que pasa es que el proceso de formación de la plata metálica está tan fuera de control que los átomos no tienen tiempo de formar estructuras cristalinas como las que nos enseñaron en la clase. ¿Sí? Y recordemos que la estructura del sólido cristalino se caracteriza porque los átomos están formaditos, los átomos están ordenados siguiendo un patrón definido. A ese orden atómico le llamamos estructura cristalina. Y pues nos enseñaron dibujos bien padres, ¿no? Donde un conjunto de caniquitas forman un cubito. Pues qué padre. Pero aquí van cayendo los átomos por ningún lado, así. Es que se están reduciendo, están recibiendo electrones a lo bestia. Entonces, pues sí, se forma el átomo de plata metálica, pero donde caiga y ahí se queda pegado. Eso es plata. Oiga, está bien feo, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo puedes recolectar todo esa como baba, no se llama baba, eso es un sólido, o sólido esponjoso le decimos. En la industria de los acabados le decimos sólido esponjoso. Y en una visión molecular de ese sólido feo, está lo que les decía, yo así me lo imagino. Los átomos de plata amontonados. Ni siquiera hubo tiempo de acomodar cubito por cubito para que se formaran las famosas estructuras cristalinas que yo veo en los libros. No, ni más, aquí cayeron todos. Donde les cayó el electrón, ahí se quedaron. No es una solidificación, no confundir. Jamás calentamos, no es plata fundida. Es plata iónica. Estaba en la solución y le llegó su disparo de electrón y ¡zas! Se redujo. Y ahí donde le agarró la reducción, ahí se quedó. Qué casualidad que está pegado en el alambre. ¿Por qué está pegado en el alambre y no pegado en los vidrios, en la pared de vidrio? Interesante, ¿no? Si está pegado en la superficie del alambre. Además, fíjense que encontré un video muy padre, creo que el año pasado lo subieron a las redes sociales. En Navidad se comparte mucho ese video. Formar arbolitos de Navidad con este experimento. Entonces, lo que hacen es, en lugar de meter así el alambre todo retorcido y feo, cortas con una laminilla de cobre, lo recortas, le das forma de un pino, lo metes así al matraz Erlenmeyer o a un vaso de precipitados, pero con forma de pinito. Lo sumerges en nitrato de plata. Y está padrísimo ese video. De hecho, lo descargué, pero no sé dónde demonios lo puse. Por ahí debe estar en mi galería. Y se va viendo cómo se van formando los cristales de plata. Y fíjense que ahí en ese video sí se ve muy bonito la cristalización. Porque aquí, pues nada más se formó esa masa esponjosa, ¿no? Le decimos esponjosa porque hay mucho espacio, mucho hueco entre cristal y cristal. Esos cubitos, tengan en cuenta que no son átomos de plata,
son cristalitos de plata, o sea, chorrocientos mil átomos en cada cristal. Eso sí, pero no hay chance de que cada cristal se acomode y donde les agarra la cristalización ahí se quedan pegadotes y ya. ¿Sí? Entonces quedan huecos reales, ¿no? Como la esponja que tiene muchos huecos, que en esa esponja puede entrar aire o puede entrar agua. Pues aquí también hay mucho hueco. En este caso, pues ese hueco está ocupado por líquido. Por eso decía, si alguien dice, no, bueno, pues es que como que aquí les puse cobre, mira, aquí les estoy indicando el cobre. Dice, pues es que a mí me interesa, me lo regala, bueno, pues ponte a recolectar toda esa lama, que es sólido, esponjoso, lo más correcto. Y llévatelo y pues lo fundes. ¿Sí? O sea que sí puedes mejorar la estructura del sólido simplemente llevándolo a un horno de fusión. Nada más investiga la tabla periódica punto de fusión de la plata para que no lo vaya a servir, porque si hierves esa plasta, pues se hace vapor la plata y se te pela, se escapa y ni cuenta te vas a dar, pues se escapa como vapor. Entonces simplemente calientas ese residuo, le das tiempo a que se uniformice la temperatura y luego haces tu colada, o sea, la transferencia a un moldecito. Ya te puedes llevar en un moldecito en forma de hoja o de unos aretes, ya lo que sea. Y les puedo asegurar que ya vas a tener, ahora sí, como se está cristalizando por enfriamiento, ya se va a formar una laminita de plata, ¿sí? Para tener una estructura compacta, ¿sí? Claro, aquí lo que está pensando nuestra estudiante es que ella quisiera tener una estructura controlada desde el punto de vista cristalográfico, una estructura de mejor calidad formada sobre la base de cobre. O sea, aquí mismo dice, no quiero llevármelo para hacer aretito, no, yo quiero platear la laminilla de cobre. ¿Y qué creen? Sí se puede. Yo les decía al principio, es que este proceso es un proceso espontáneo, no estamos controlando las variables del proceso y por eso sale así todo horripilante. Pero si el equipo de trabajo se mete a controlar el proceso, puede llegar a obtener una estructura fina, microcristalina, brillante, y eso es lo que se hace en la industria de los acabados. Reducen desde una solución, hagan de cuenta que esta es una solución para platear, así, platear. Vamos a poner que a sus llaves, son experimentos que hemos hecho en semestres anteriores con mis alumnos, en ocasiones hemos hecho este experimento. Yo les digo, tráiganse algo para platear. Por ahí tengo las fotos de algunos, luego no les pido ni fotos y se me pasa la experiencia y yo ya no, pues ya es bien difícil recabar información. Y llevan llaveros, las mismas llaves, puedes llevar tus llaves, un tornillo, en una ocasión llevaron artículos de los llaveros, ¿no? Figuritas. Y les aplicamos y ya salían con sus piececitas plateadas. O les puedes poner chapa de cobre, de estaño, de níquel, o hasta de oro, pero pues la disolución de oro pues sale carísima. No va a ser fácil conseguirla. Pero eso es cuando te metes a controlar el proceso. Sí, las variables, que ya habrá oportunidad más adelante en el tema de electroquímica de hablar de las variables del proceso. Ahorita es una reacción espontánea donde nadie mete mano. Bien, este experimento también es muy común, está en nuestro banco de prácticas de laboratorio. Y así tal cual, lo único que hacemos es, ¿saben qué? Se van a traer un clavito que esté limpio, de preferencia que no esté galvanizado, un clavo común y corriente, pequeño, que pueda ahí manejar con el vaso. Y nosotros les damos la disolución. Entonces, ¿de qué se trata? La predicción pues la puedes hacer antes de que toques nada. Es más, la predicción la puedes hacer en este momento
La puedes hacer en el salón y de eso se trata. Predice si ocurrirá o no una reacción de fricción simple al sumergir el clavo de hierro en una disolución de sulfato de cobre 2 y justifica tu respuesta, ¿vale? Entonces, yo les digo, no, ahorita no sumerjas el clavo. Primero, escribe la ecuación y explícame por qué sí o por qué no, ¿vale? Entonces ya empieza, ¿no? Y o sea, escribir la ecuación es de alguna manera también plantear tu hipótesis. Bueno, vamos a ver. Y bueno, este es el resultado. No, ya no está aquí no está la ecuación, pero la voy a escribir. A ver, entonces vamos a poner que no los dejo tocar nada y les digo puntos menos al que se adelante. Y procuro siempre trabajar así, ¿no? O sea, les planteo el problema y darle solución en el cuaderno. Pasas a mi lugar y si le doy palomita, ya puedes empezar para que comprueben su hipótesis, ¿no? Si no, pues qué chiste tiene ir nada más a seguir recetas de cocina. A ver, la hipótesis planteada en una ecuación. Ay, ¿dónde quedó? No veo. Ya lo vi. El clavo, vamos a suponer que sea hierro puro. Clavo, ¿no? Ahí está el hierro. Hierro más, el profe me va a dar sulfato de cobre 2. Acuoso. Bien. La pregunta es, antes de que lo mezcles, ¿va a haber reacción? Me voy a la serie de actividad de los metales. La pregunta es si el hierro va a desplazar a los iones cobre. Esta es la pregunta. ¿Sí? Muy bien, se van a la serie de actividad, buscamos metal hierro y iones cobre más 2. Pero muy lejos, ¿verdad? Puse animación aquí está. Aquí está el hierro. Fíjense dónde está con respecto al cobre. Nos olvidamos de hidrógeno. O sea, la del hidrógeno te sirve para cuando el metal está en contacto con los ácidos o con el agua. Digo, el hidrógeno. Cuando el metal está en contacto con ácidos o con el agua. Bueno, ahí está el hierro, donde quedó el cobre, aquí está. ¿Ya se dieron cuenta? El que nos pretendemos saber es si este hierro va a desplazar al cobre. Pues sí, porque está por encima del cobre, o sea, es más reactivo, se oxida con mucho mayor facilidad que el cobre. Entonces la respuesta es sí. Sí lo va a desplazar. Entonces vamos a ponerle sí y ya se borró la anotación, pero ya casi estamos terminando. Ya vimos que sí. Bien, entonces escribimos hierro está más lento escribir aquí. Habíamos hecho esta ecuación. Hierro sólido más sulfato de cobre acuoso. Ya no le pongo la flechita, ya lo había puesto yo. Y quiere decir que el cobre, vuelvo a insistir, se reduce. No se está oxidando, el cobre se reduce porque pasó de cobre más 2 a cobre 0 más sulfato ferroso. Sí, puede ser sulfato ferroso o férrico. Vamos a suponer que sea sulfato ferroso. No tenemos información para afirmar si el hierro se oxidó a hierro 2 o hierro 3. No hay información. Ahí está, pero es soluble. Uno de hierro, un sulfato y un cobre. Ya está balanceado. Esta es mi ecuación. Si lo quiere poner por partes, quedaría así. O sea, como medias reacciones. El hierro va a pasar de número de reacción 0, va a pasar a hierro más 2. O sea que transfiere 2 electrones.
Esta es la visión que necesitamos para ustedes durante lo que resta del curso. Luego el cobre. Observen que del lado de los reactivos el cobre es cobre iónico. Entonces acuoso. Este es el que va a recibir los 2 electrones y va a pasar a cobre sólido con número de oxidación 0. Esta es la oxidación. ¿Sí? Y esta es la reducción. El hierro se oxida y a cambio el cobre se reduce. Sí, digo a cambio porque es el que está recibiendo los electrones. Entonces, si les preguntan ¿qué le pasó al cobre? Se redujo, porque sí habemos profes que luego ya sobre la marcha, antes de que se vayan, empieza uno a preguntarles. En el reporte, de hecho en el reporte viene la pregunta, diga qué le sucedió al cobre. Pues químicamente se redujo, el cobre estaba en solución. Este colorcito así tan padre indica presencia de iones cobre. Es característico ese color. Bueno, esa es la predicción. ¿Qué vamos a ver nosotros? Esto es lo que vamos a ver. Las imágenes que están abajo, pues es la visión macroscópica. Esto es una visión macroscópica del fenómeno. Así empiezas, simplemente lo sumerges, te esperas unos minutos y vas a observar esto. ¿Sí? Aquí es donde viene la pregunta que está en nuestro reporte. Se le dice al chavo, ¿qué le sucedió al clavo? Y explica. Entonces, en la mayoría de las ocasiones nos dicen, el clavo se oxidó. Sí, está bien, el clavo se oxidó, pero ahí se quedan, ya no logran explicar por qué. Pues acá está la explicación. Esto es la explicación. Aquí, si lo dicen en sus propias palabras. El clavo se oxidó, aquí está. Sí, ¿por qué? Bueno, en la serie de actividad de los metales, el hierro es más reactivo que el cobre, se oxida con mayor facilidad. Entonces, cuando están los dos en contacto, el fregón es el hierro, es el que se va a oxidar, transfiriendo electrones, los cuales va a ganar el cobre. Y viene otra preguntita, nada más que el reporte dice, ¿qué le sucedió a la disolución? Aquí se ve, no sé si lo alcancen a distinguir. Vean el color que tenía originalmente y ahora ya terminó así. Entonces, la pregunta es, ¿observas algún cambio en el color de la solución? Pues según la foto, no sé ustedes qué opinen, pero según la foto sí. Como que se atenuó el color azul, ¿no? Se hizo más suavecito, más transparente, menos intenso. Como que el azul perdió intensidad. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué el azul perdió intensidad? ¿Qué es lo que le da color a la solución? Los iones cobre 2. Y si estoy diciendo que el cobre se está reduciendo, o sea, lo estás expulsando de la solución de alguna manera. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues viene de aquí. Todo ese cobre proviene de aquí. Lo que pasa es que se está yendo a cobre metálico. ¿Cómo? ¿Y a dónde? ¿Dónde está? ¿Cómo está eso? Aquí está el cobre. Esto que a veces los chavos dicen, yo les digo, tócalo, no hay problema, no es tóxico. Esta parte. Sí, les digo, a ver, vaya a enjuagar el clavito. Enjuáguelo. Se lo llevan y le digo, enjuáguelo, pero no lo tallen. Ni lo sequen. Ya, van y lo enjuagan, ¿no? A la llave. Lo llevan otra vez a la mesa. Le digo, ¿qué le pasó al clavo? Se oxidó, profe. Sobre todo porque se ve rojizo. Se ve rojizo, se oxidó. Lo tócalo. Y te mancha las manos y te deja un polvito marrón en las manos. No es tóxico. ¿Saben qué es ese polvito marrón? No es óxido de hierro, es cobre.
Son cristalitos de cobre formados aquí en la superficie del clavo. Toda esa manchita café no es óxido de hierro, es cobre metálico. Ay, ¿a poco pues, está re feo? A veces, dependiendo de las condiciones, a veces así se ve brillante, pero en general se ve marrón, café marrón, o bueno, el marrón es café, ¿no? Como café oscuro, así se ve. ¿Sí? Pues eso es cobre. Vámonos a la representación molecular, para que se dé una idea. Está en la parte superior un modelo molecular. Esto es el clavo. Esto es el clavo a una escala atómica. Observen ustedes cómo se representan los átomos de hierro, todos siguiendo un arreglo definido, una estructura cristalina. Siempre que tienes un orden atómico definido, siguiendo un patrón concreto, eso se llama estructura cristalina. Bueno, eso representa el clavo. Y esto que están así tan solitos, ahí bailando todos ahí en la nada, bueno, no es la nada, son iones cobre dispersos en el agua. Entonces aquí tienes la fase sólida y fase líquida, ¿sí? Fase sólida y fase líquida. Pues, ¿qué creen? El intercambio de electrones se da otra vez en la interfase sólido-líquido. Esta es la interfase donde están en contacto las dos fases, líquida y sólida. Aquí está ocurriendo la transferencia de electrones, nada más aquí. Es decir, si analiza la fase líquida, pues puede haber átomos muy lejanos por acá, que por allá van a estar lejos, a menos que tú llegues y con una varilla le agites para que esos comiencen a moverse y a chocar con el clavo. Si chocan con el clavo, ganaron. ¿Qué? Pues sus dos electrones. Si no chocan con el clavo, ellos van a seguir siendo cationes por acá, por mucho tiempo, a menos que estés duro y dale que choquen y peguen con el clavo. Cada que se rozan, se llevan sus par de electrones. ¿Sí? Y ahí está lo que decía hace rato. Una vez que recibe su par de electrones, se queda pasmado, por decirlo así. Ya no se mueve como se movía libremente como pececito acá. Recibe su par de electrones, se vuelve un átomo metálico y se queda pegado. Entonces, esto que ven aquí ustedes son átomos de cobre que ya se redujeron. Pasó de cobre más 2 a cobre 0, se redujo y pues se quedan ahí pegados en el clavo. Y se van acumulando hasta que lo rodean completamente. Eso es lo que estamos viendo aquí. Miles y miles de millones de átomos de cobre pegados en la superficie. ¿Sí? Trae buenas preguntas el reporte, la verdad sí los hacemos pensar un buen rato. Se salvaron, son prácticas de laboratorio tradicionales. Esta práctica en particular está pesada, en serio, pesada. Yo cuando la vi la primera vez digo, oh demonios, ¿y cómo le voy a hacer para enseñarles esto si ya tienen práctica la próxima semana, ¿no? Y si no los llevo al laboratorio me pierdo una semana y me reprograman hasta la otra si bien me va. Sí, esta práctica en particular estaba pesadita. Y lo peor que estaba al principio del semestre. Y ya, bueno, insistiendo, no lo pongan al principio del semestre, este es de fin de curso, no se manchen. Porque aparte les revisamos de principio a fin el reporte. Y pues ya vienen los taches, palomitas y parece cementerio la hojita, ¿no? Lleno de crucecitas. En fin, pues así está el asunto. Esa es así se representa en una escala molecular la transferencia de electrones. Entonces la reacción redox está ocurriendo aquí en la interfaz, en esta parte, aquí es donde está ocurriendo la reacción redox. Aquí, en la interfaz líquido-sólido. Y también puedes llevar a cabo procesos industriales similares, pero ya en reacciones no espontáneas que más adelante vamos a estudiar.
No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Ninguna. Aquí está la bibliografía recomendada. En la biblioteca virtual del ITQ está el primer libro de la Sociedad Americana de Química. Yo lo vi al inicio del semestre, me di una vuelta por la biblioteca virtual. Ahí está muy bueno el libro. Yo lo compré en físico. Está muy bien, no es que está algo carito. Todos los de Reverté están cariñosos. El Burns es el lunes. Vamos a hacer algunos ejercicios de Burns. Ahorita ya termino yo ya la presentación. Lo que sigue es hacer muchos ejercicios. Así que lo más pesado fue estas horas, que son casi 6 horas de pura pues teoría. Even Game On también está en la biblioteca. Y de Widen ya hay una edición más reciente, creo que está en la 10ª edición, creo que ya está la 11ª edición, pero no sé si está en la biblioteca. Pero el de Irving, Burns y bueno, están en físico, los dos en medio están en físico. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, ya estamos terminando ahí la presentación. Perfecto, muy bien. Entonces, nada más permítanme generar mi lista. Y por lo tanto, entonces, para la próxima semana, pues sí tengan a la mano material de consulta, por lo menos tabla periódica, en las reglas para asignar números de oxidación y también la serie de actividad de los metales. Vamos a hacer ejercicios y pues también en el transcurso de la semana les digo cuáles son ya las últimas tareas a realizar. Yo todavía tengo que procesar mucho trabajo para ponerles ya su calificación. R0A. Ok, bueno, listo. Muy bien, jóvenes. Pues les agradezco mucho su atención. Que tengan excelente fin de semana. Muy buenas tardes. Y los espero el lunes. Por nada, hasta luego. Buenas tardes. Nos vemos, profe. Que les